Disculpen que estaba grabando en un lugar distinto. Entonces les comentaba eso, que vamos a explorar un poquito acerca de cómo enfrentamos Safe o cómo trabajamos o se ve o se tiene esa visión de Safe a través de Amphic. Van a ver cosas que ustedes van a ver similares, algunas que van a ser muy distintas. Recuerde que Amphic todavía es un modelo que se está construyendo, entonces van a ver algunas propuestas que ya están terminadas, van a haber algunas propuestas que están en piloto, que están en exploración, experimentación y van a haber algunas cosas que no están construidas y que evidentemente Safe al ser un modelo más robusto, más probablemente un poco predictivo, ya definido y con mucho tiempo de exploración seguramente tiene muchas ventajas sobre Amphix que todavía está en este proceso como de diseño, ¿no? Diría que va a ser un proceso continuo durante mucho tiempo porque hay muchas cosas que seguramente se irán aterrizando a nivel de los años, diría incluso. Sí, entonces vamos a empezar un poquito y vamos a ir haciendo paradas y seguramente por ahí vamos a ir conversando. La intención es más como irles recordando seguramente a muchos de ustedes que vienen en los entornos ágiles se han acercado a Safe de alguna forma, ya sea porque lo trabajan internamente en su organización o porque han trabajado en algún proyecto que lo hace o algún servicio que han brindado hacia alguna empresa que lo tiene también. A mí me tocó participar durante buenos años en una organización en Perú y en México que trabajaban con Safe ya directamente durante muchos años, entonces me permitió tener esta vista como más precisa de ciertas cosas. Evidentemente no lo vamos a poder abarcar todo en una hora, pero la intención es que podamos empezar desde lo más relevante. Sí, voy a ponerle, a ver, me permiten. Permíteme un momentito, que voy a ponerle para que se pueda ver la imagen. Listo. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre Amphix y Safe, ¿no? Ustedes conocen, Safe probablemente es uno de los marcos más utilizados a nivel de la región, a nivel mundial en torno al escalado de OKR. Recuerden que hablamos de escalado cuando nos enfocamos principalmente en capas de gestión que buscan generar coordinaciones, conversaciones, acuerdos, que buscan gestionar el backlog entre equipos, ¿sí? El reporte número 16 del estado de la agilidad determina que en promedio el 53% de las empresas encuestadas utiliza Safe, ¿sí? Completo o parte de. Ustedes saben que igual Safe no es un marco auténtico, sino es una recopilación también de prácticas, de buenas prácticas, recomendaciones, experiencias que se han venido tomando a lo largo de los años, ¿no? No, no es que haya algo completamente propio de Safe, sino que mucho es una recolección de información. Scrum de Scrums o Scrum at Scale el 28%, por ahí Lean Management el 8%, el Agile Portfolio Management un 7%, el famoso modelo Spotify, que no necesariamente es un modelo, es un 7%, el Enterprise Scrum un 6%, entonces de alguna u otra manera por largo aliento, Safe termina siendo uno de los marcos más conocidos y probablemente de los más utilizados a nivel de escala. Ahora, ¿es posible valorar a Safe como tal? ¿O qué podemos valorar de lo que tiene? Seguramente muchas cosas, ¿no? El hecho de que sea un marco de referencia tan utilizado, evidentemente es que hemos encontrado, creo que me incluyo también, hemos encontrado ciertas cosas interesantes en Safe que pueden al menos inspirarnos a poder desarrollar cosas dentro de la organización. Así que de alguna u otra manera nos permite tener esta mirada, ¿sí? Evidentemente, una de las cosas con las que me topé, y seguramente si alguno de ustedes le ha pasado también, una cosa con la que nos topamos es siempre el safe del manual, el safe que está en la página y el que tenemos en las certificaciones, hacia el safe que realmente se hace. Sí, yo he notado una diferencia abismal. Decir que no sé si con orgullo o no, pero estuve en una de las compañías en Latinoamérica que tiene más, diría, eh, capa de adopción de safe en la región. Sí, y definitivamente lo que me tocó experimentar no fue ni bueno ni malo, simplemente fue bastante distinto de pronto al safe
que conocemos todos desde las certificaciones o desde los libros, ¿no? Y probablemente es completamente natural. Hay una muy alta diferencia entre lo que se describe y lo que se practica o lo que realmente se adopta, ¿no? Por muchas variables, definitivamente. Amphix, a diferencia de Safe, tiene un marco distinto, ¿sí? En donde el foco no es necesariamente la estructura, la predictibilidad, la estructura como tal, para ser como más exactos, sino más bien tiene un foco en torno a que muchas de las cosas son más opcionales. No hay un paso a paso, no hay un método detrás, no hay respuestas a muchas de las preguntas. Recuerdo que hace unos días escuchaba el podcast que Camilo Velázquez le hizo a José Lee, que es un gran apasionado, creo, en Latinoamérica de Safe, y él hablaba de que en su rol como líder de la Telefónica Hispam, había encontrado muchas respuestas en Safe que en sus años de agilidad como tal no las había encontrado, ¿no? Probablemente, y es muy probable que Safe tenga una respuesta a casi todas las preguntas que tenemos los agilistas desde que iniciamos nuestro proceso. Entonces, eso no es bueno ni malo, simplemente existe, ¿no? Entonces, más bien Amphix tiene esta apertura de no tener respuestas, probablemente tiene más este entorno de patrones de comportamientos que se van generando en múltiples entornos de decisión y sobre esos patrones se van estructurando todo un sistema de trabajo que se suele llamar ágil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de propósito, SAFe no enfoca mucho, no trae mucho el tema de propósito. En el caso de Amphix, tiene un set de patrones ligados a todo este sistema Ikigai. Así que de alguna otra manera empieza o busca conectar con el propósito de la organización, el propósito de las personas y que de alguna otra manera eso se vea reflejado en la común decisión de todas las personas o los entes que intervienen en la organización, ¿no? Safe no habla mucho o no tiene muy detallado el cómo el propósito conecta o cómo tener alguna herramienta que nos permita tomar decisiones sobre qué hacer, sobre qué no hacer, sobre en qué ponerle prioridad dentro del negocio. La visión, evidentemente, Safe tiene una visión muy marcada en el producto, en el portafolio, sí, está centrado principalmente en el cliente y que de alguna u otra manera siempre anda preguntándose acerca de qué se debe ofrecer para satisfacer a los clientes, ¿no? Busca, sin embargo, esta fuerte entorno marcado en entender al cliente, en satisfacer sus necesidades a través de una visión de producto y de portafolio, como les comentaba. A diferencia de Amphix, que de cierta manera el centralismo va en la experiencia, es decir, que se vaya cuidando no solamente ese end-to-end que se pretende tener, sino que también los actores intervenientes en el sistema tengan una buena experiencia de trabajo, ¿no? Que implica desde el entorno ejecutivo como tal hasta el entorno de usuarios o clientes, ¿no? Entonces, se preocupa mucho del end-to-end de la experiencia. Ya por eso que ustedes seguramente recuerdan, algunos que han explorado seguramente Amphix, saben de que hay un crew, es como le suelen llamar a los equipos, un crew ligado a la experiencia y un crew ligado a la gestión de los partners, ¿no? Al partnership crew, que de alguna u otra manera busca también representar esa importancia de los stakeholders diversos dentro de la gestión de los equipos. Safe tiene valores y principios bien marcados, muchos están basados en el entorno Lean. Sí, de cierta manera estamos como enfocados en estos valores de alineamiento, ejecución de programa, transparencia. Creo que tienes la mano levantada, Adeluz. Sí, Cris, perdón, si te podías devolver al anterior, porfa, porque me perdí un poco en el alineamiento entre centro del cliente y centro de la experiencia. Así quizás como con algún ejemplo me puedes ayudar a aclararlo. Sí, claro. Ya hablamos de un centralismo en el cliente cuando nuestros esfuerzos están enfocados en garantizar esta experiencia satisfactoria en el usuario o en el cliente final.
Sin embargo, no necesariamente se cuida la experiencia interna del propio trabajador, de la propia persona que se involucre en el proceso de generar un producto o un servicio. Ya Amfix más bien como busca mantener eso también, les decía, ¿no? No solamente es hacia afuera, sino también es de manera interna. Entonces, mucho de lo que busca este modelo es que la experiencia sea manejada end-to-end, desde el momento en el que se inicia una idea, desde que se genera una necesidad, hasta el momento que se entrega. Y que evidentemente dentro de esa entrega hay un proceso de satisfacción que también se va generando, pero en ese camino, en ese journey de trabajo, hay un sistema de experiencia que se va a ir cuidando, que se busca cuidar a lo largo de cada uno de los puntos, ¿no? Entonces, por eso es que la preocupación de Amfix tiene no solamente que ver en el cliente, sino sobre todo en toda la experiencia, ¿no? En personas internas y en personas externas que se involucran en el flujo de trabajo. ¿Sí? ¿Un poquito más Per- claro? Súper, muchas gracias. Y pasa mucho ese tema, sobre todo diría por el tema del verticalismo y muchas veces pasa, en opinión personal, el verticalismo de la intensa cantidad de información que se puede como atribuir a los roles, los mismos roles que terminan siendo como escalables, y eso vamos a conversar un poquito más, pero creería que tiene que ver con eso, con una muchas veces estructura más excesiva de lo necesario y que de alguna otra manera tiene como foco bastante acertado el cliente, pero no nos preocupamos de las personas y de cómo se van involucrando en el sistema, ¿no? Probablemente esa sea una de las variables por las cuales Anfix tiene esta mirada, no diría que mejor, sino simplemente distinta. Habíamos hablado de los valores. En resumen, los valores y principios de Lean, les decía, de SAFe, están más ligados a la parte de Lean, a que podamos tener una visión económica, un pensamiento sistémico, la variabilidad, las formas de incrementar los ciclos, los hitos, el límite, el WIP. Es como varias variables que de alguna u otra manera hacen bastante robusto este marco en torno a cómo consolida cultura, ¿no? Diría, y que de cierta manera lo ha ayudado como a reforzar diversos patrones bastante interesantes. Sí, Amfix en cambio tiene más que todo como una especie de premisas, llamémoslo así, ¿no? Basadas en el cliente y que el cliente, y justamente refuerza lo que les decía anteriormente, ¿no? El cliente no solamente está de manera externa, ¿no? No es solamente la persona que usa tu producto o servicio o la que te contrata, sino también es el propio trabajador interno dentro de un crew. Recuerden que crew es un equipo. Entonces, le da un foco mucho más marcado al cliente y busca identificarlo de manera preliminar para trabajar con él, ¿sí? El tema de la experiencia, superando el producto y el servicio, es decir, la experiencia en todo sentido, en omnidireccional, que es como lo suelen llamar. ¿No? El tema de la aversión al riesgo, el que el ejercicio de ensayo y error sea barato, seguro, rápido, no falle, intente. Recuerdo mucho esa frase que me gustó mucho, ¿no? Intenta, es un ejercicio de inspección y adaptación continua porque yo les decía muchas veces, ¿no? Al no tener una ruta establecida o predeterminada para hacer algo, entonces lo que te va a tocar es probablemente ir como variando de patrones dependiendo de la necesidad e ir viendo cuáles de los patrones se comportan mejor dentro de tu organización, porque algún patrón de comportamiento podría ser más cercano o más lejano a la cultura que hoy existe, ¿no? Entonces, si por ahí no tenemos la capacidad o la no sé, el don de liderazgo, si nosotros estamos buscando formar un grupo de líderes dentro de la organización, probablemente este proceso sea más complejo, ¿no? Porque no tenemos de pronto cercanía a ese sentido de liderazgo. Probablemente sí, hayan algunas personas, quizás no todas. Entonces, cada uno de los patrones pueden verse involucrados de manera distinta independientemente de la necesidad, pero dependiendo de la cercanía a la utilización de ciertos patrones de comportamiento. La simplicidad
Creo que es una de las cosas que buscamos en exceso muchos de las personas que buscamos que esta complejidad sea justamente aterrizada con simplicidad, ¿no? Es probablemente eso es un arte, dice el Manifiesto Ágil, y evidentemente es algo que se busca, que todo sea simple, sencillo, ¿no? Que no haya nada estructuralmente necesario, sino que todo dependa de circunstancias, de necesidades, de costumbres, cultura, de patrones internos de comportamiento de los equipos, ¿no? Entonces, cada cosa que hay en Anfix es una opción. Ya esa opción puede, como les decía, estar más cerca o estar más lejos de lo que estamos buscando. La cohesión, ¿no? La alta cohesión habla de que los equipos al ser vinculados o al buscar tener esta experiencia omnidireccional, buscan que haya una cercanía muy fuerte entre las personas, tanto internas como externas, tanto las que ejecutan el servicio como las que se involucran en el servicio, ¿no? Entonces, a eso le llaman una alta cohesión, pero un bajo acoplamiento porque de pronto esta capacidad de poder redibujarse, reconstruirse, rediseñarse, va a necesitar de que no haya un sentido de estructura como tal, sino que sea algo más líquido. Y finalmente el tema de gestionar el sistema, ¿no? No vamos a enfocarnos en la práctica como tal, sino en el ejercicio de que el sistema trabaje para nosotros y no nosotros busquemos cambiarlo a través solo de prácticas o solo de herramientas, ¿no? Sino el sistema debería ayudarnos. Y que evidentemente eso está enfocado en el liderazgo de las personas, en liderar a las personas, ¿no? Entonces, eso todavía está en diseño, por eso ven un sistema de prototipo, pero tiene como estas premisas la cultura que busca llevar Amphix dentro de su ejercicio. En temas de estrategia, probablemente es una de las cosas que más me gusta, ¿ya? Safe es jerárquico, definitivamente, ¿no? Trae una jerarquía entre los niveles de portafolio, niveles operativos, tácticos y estratégicos, ¿no? Hay una estructura bien marcada. Sin embargo, Amphic es fractal y eso es una de las cosas que me gustan en lo personal. ¿A qué le llamamos fractal? A esta capacidad de irlo como replicando en ciclos más grandes. Amphix tiene como centro la base, así como el SAFe tiene los trenes, Amphix tiene una base. Ese es el concepto de lugar, de pertenencia de los múltiples equipos, ¿sí? Entonces, yo puedo tener una base con una estructura particular que puede estar contenida en una base más grande, ¿ya? Eh, que le llamamos un crow, ¿no? O puede estar ese crow contenido en una base mucho más grande, que puede ser una liga, ¿ya? Entonces va teniendo como conceptos en donde ese sistema que yo he diseñado puede ser parte de otro sistema igual y de otro sistema igual y que estos conjuntos de sistemas, llamémoslo tribus, trenes o lo que fuese, este conjunto de sistemas se vaya como replicando, ¿no? Y vaya como estructurándose. Mucho, por ejemplo, de Scrum at Scale tiene este sistema fractal, ¿no? En donde se va haciendo más grande y este equipo también se va como constituyendo en un sistema más grande en el que agrupa subsistemas del tipo, en este caso, fractal, ¿no? Entonces, es una de las cosas que me gusta porque lo hacen escalable, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de algunos marcos que la forma de escalar es reinventando o ajustando o creando capas distintas de gestión, ¿no? Lo hace más sencillo al hacerlo fractal. Es uno de los retos también que tuvo en su momento Nexus, ¿no? Cuando se empezó a trabajar, ustedes saben que Nexus está como diseñado para alrededor de 9 equipos, simplemente. Y si queremos como escalar, le llamamos el Nexus Plus, y el Nexus Plus no es nada más que un ejercicio fractal de lo que has hecho dentro de un Nexus, ¿no? Pero ese es uno de los temas que a mí no personalmente me gusta mucho, la fractalidad de la forma en la que se está estructurado Amphix. Requerimientos de SAFe evidentemente tiene todo un sistema ligado a los objetivos del PI, a los objetivos del programa, perdón, a los objetivos de la solución, a los objetivos del programa, a los objetivos del equipo, ¿no? Hay una estructura que va a estar alineada probablemente a los requerimientos que se puedan generar. Evidentemente puede ser un sistema muy complejo y puede ser un sistema muy
desconectado de la realidad, ¿no? Porque no necesariamente la organización tiene que estructurar sus objetivos de esta manera tan cascadeable o cascadeada, ¿ya? Una de las cosas que, por ejemplo, trabaja mucho John Doerr en su libro tiene que ver con un sistema como este. Ustedes saben que más o menos John Doerr que el tema de los OKRs nacieron de los años 70 aproximadamente, entonces han habido una evolución de unos 50 años al menos como OKRs, porque esto viene de Drucker en los 50, pero ya como OKRs deben tener unos 50 años y la estructura hace 50 años era completamente distinta, en donde probablemente las áreas funcionales eran prio, las que de alguna u otra manera estaban como muy latentes, ¿no? Hoy en día probablemente la estructura funcional está cambiando poco a poco. Entonces, en ese modelo hacía sentido tener OKRs por niveles y que ahí ya vemos a esto cascada. Pero hoy en día, en donde tenemos organizaciones más líquidas, no hay la posibilidad de cascadear OKRs o no hay la posibilidad de cascadear incluso objetivos, porque probablemente cada modelo tenga particularidades, tiempos de irse juntando y no necesariamente van persiguiendo mismos objetivos. Quizás en algún momento vale la pena tener objetivos hasta nivel de equipos, en algún momento vale solamente la pena tener objetivos hasta nivel táctico, hablamos de un área, una gerencia, hablamos de una tribu, y no necesariamente tenemos que bajar hacia el nivel incluso de personas. Entonces ese es un gran reto que vamos a tener que ir construyendo. Los objetivos en Amfix más bien están basados en outcomes, ¿no? En comportamientos, ¿no? Recuerden de que cuando hablamos de OKRs, mucho de la forma en la estructura tradicional está ligado a outputs, ¿no? A valorar indicadores, a valorar muchas veces hitos, a valorar proyectos que no necesariamente representan el objetivo que tenemos, sino representan el medio que estamos llevando para cumplir probablemente algo que va más allá, algo que se genere un impacto hacia el negocio, que genere un outcome o valor hacia los clientes o usuarios que tenemos, ¿no? Entonces, Amfix trata de llegar hacia eso, ¿no? Hacia entender los outcomes, hacia implicar muchas veces impacto también dentro de sus objetivos. Entonces trata de buscar el real porqué de lo que estamos haciendo y no simplemente un conjunto detallado de pasos que vamos a tener que incluir para poder generar un valor, ¿no? Entonces no hablo de la actividad como tal, sino hablo del resultado de la actividad. Probablemente es uno de las formas más como claras a nivel de la gestión de sus objetivos. Cuando hablamos de la definición de un value stream, recuerden que el value stream es un conjunto de acciones necesarias para cumplir una propuesta de valor desde la solicitud, es decir, desde el pedido hasta la entrega, hasta la realización. Un flujo de valor siempre comienza y termina con el cliente. ¿Ya? El flujo de valor siempre comienza y termina con un cliente. El objetivo es mejorar el tiempo de obtención del valor optimizando todo el value stream. Esa es la definición tradicional de un value stream, de una cadena de valor. Sin embargo, Amfix reestructura esta definición, ¿no? Y habla de las acciones necesarias para descubrir o cumplir un trabajo por hacer desde una señal hasta una experiencia. Es decir, cambia el entorno de un usuario a un usuario, es decir, empiezan la persona que genera la solicitud o genera la necesidad y termina en una persona que consume el servicio o el producto que generó esa necesidad, ¿no? Entonces, más bien ellos están buscando desde el momento en el que pueda haber una señal de necesidad, es decir, que no necesariamente viene del cliente alguna llamada, una necesidad, porque podría ser un ejercicio interno, podría ser un ejercicio que no necesariamente venga directamente del cliente, podría venir desde alguien de la operación, desde alguien que pueda llevar una idea distinta o una idea trabajable o variable en el ejercicio. Y esto pasa muchas veces porque estamos en un proceso complejo, ¿no? Y ese proceso complejo de alguna u otra manera lleva a que no necesariamente tengamos siquiera muchas veces idea de lo que va a pasar. Entonces, no necesariamente tenemos la capacidad de descubrir la necesidad, o mejor dicho, el requerimiento, para ser más exactos. Sí, no solamente tenemos la necesidad. Entonces, como no hay un requerimiento como tal, no se termina como tangibilizando como se gustaría.
Entonces, por eso habla de señales, ¿no? De que algo que pueda hacer o que pueda intuir de que podemos ir a empezar a probar cosas, ¿no? Pero a diferencia del modelo tradicional, aquí habla de una experiencia que se va cuidando también dentro de todo el proceso, ¿no? Y que el producto o el servicio final termina siendo también eso, una experiencia, no termina siendo un producto, no termina siendo un servicio como tal, sino una experiencia que no solamente se debe llevar el usuario o el cliente final, sino también todo el equipo que trabaja bajo el sistema, en este caso que gestiona a través de Amfix, ¿no? En un flujo de valor siempre comienza y termina con un usuario cliente, que era un poco lo que les comentaba, y lo que buscamos, a diferencia del otro entorno, de entregar algo y de suplir una necesidad, es mejorar la experiencia utilizando todo el flujo de valor. ¿Sí? Entonces, como la gran diferencia entre uno y otro es que este modelo actualizado habla mucho de la experiencia, no es que solo se genere por una persona, mejor dicho, por un cliente o un usuario, pero probablemente sí comienza, ¿no? Es como hay una diferencia ahí entre comenzar y generar o gatillar una experiencia. Evidentemente somos personas y al ejecutar un trabajo, hoy en día al menos, mientras la inteligencia artificial no supla esto, todavía son las personas las que generan las señales, ¿no? Por eso es que habla de comienza y termina con un usuario cliente. Sin embargo, lo que vamos fluyendo, que le vamos cuidando es la experiencia y no necesariamente solo el producto o el servicio, ¿no? Y esto implica muchas cosas más de lo que teníamos. El foco, como les decía, el value stream está ligado a la solución, es decir, a responder una necesidad, a responder a un requerimiento en el caso que lo haya. En el caso de Amfix está más bien buscando explorar o entregar una experiencia que va por todo el flujo de valor. ¿Sí? A nivel de tipo de equipos, ya Safe tiene los Agile Teams, tiene los System Teams, tienen Technical Teams, tienen Business Teams y por ahí hoy en día en esta última actualización suma mucho el tema de Team Topologies y habla de los Stream Alignment Teams, los Enabling Teams, los Component System Teams y los Platform Teams, ¿no? Entonces hay como un conjunto de tipologías de equipo. Amfix resume toda esta tipología de equipo en 7, los Value Stream Crews. Crews, recuerden que le llaman crew a los equipos. El Value Stream son los equipos que forman parte de un Value Stream. Los Facilitation Crews, los que están ligados a todo el proceso de facilitación, de ayuda o seguimiento metodológico. Los Capability Crews son los que agregan capacidades internas al equipo, probablemente los COEs o los especialistas están dentro de este entorno, los platform teams, que son todos los que están dentro de plataforma, que brindan algún servicio diferenciado en este caso a la base, que es el entorno tradicional. Puede ser desde un servicio legal hasta un servicio tecnológico, puede ser un servicio de recursos humanos, cualquier tipo de servicio que se brinde hacia los value stream. El equipo de experiencia, el crew de experiencia, el crew que busca justamente enfocarse en todo lo que implica la experiencia hacia el usuario cliente final y el equipo de partnership que se encarga de ver justamente toda esta relación que tenemos con los partners internamente dentro de la organización o dentro de la base. Y el equipo de gobierno, que es el que se encarga de tomar decisiones, plantear lineamientos, definir prioridades para que el equipo trabaje. Luz, adelante. Sí, me ayudas a entender mejor la diferencia entre el de facilitation y el de capability. Es que los veo Sí, súper claro que iguales. sí. Sí, claro que sí. Por ejemplo, un Facilitation Crew podría ser un Scrum Master. Ya, probablemente un Scrum Master está como encargado de garantizar la parte metodológica, de que podamos como cumplir los objetivos de una reunión, de que por ahí podamos seguir ciertos lineamientos que se puedan haber trazado para cumplir los objetivos. ¿Ya? El capability más bien enseña, ¿no? El capability probablemente aquí no esté en el Scrum Master, sino está en los Agile Coach, ¿no? En los que están como no solamente llevando el sistema o llevando las ceremonias, sino que están como entregando conocimiento en cada uno de los procesos, ¿no? Por eso hablamos un poquito más como cercano al COE como tal, probablemente los Agile Coach, probablemente los Enterprise Agile Coach o los Technical Agile Coach, dependiendo de la estructura que tengamos y de la necesidad. Pero también, por ejemplo, un facilitation group podría ser una persona representante de una PMO.
¿ya? Que busca llevar una reunión o que busca hacer seguimiento a un entregable y que puede ayudar a construir, no sé, un análisis de riesgos o un análisis, no sé, de dependencias, ¿no? Entonces, podría involucrarse como parte del Facilitation Crew esta persona que pueda pertenecer a la PMO, no necesariamente tiene que ser un agilista, ¿no? Y en el Capability Crew también puede estar en la PMO. La PMO puede ser una organización que se encargue de agregar capacidades, ¿no? De poder como formar a las personas, no sé, en la gestión de dependencias o formar a las personas en la gestión por ahí de presupuestos o en la gestión de incidentes. Entonces, puedes tener como muchas variables. Le llaman capability porque genera capacidad, porque genera conocimiento, porque las personas aprenden ahí, ¿ya? Y en el facilitation simplemente es más como un guardián metodológico, ¿no? Una persona que se encarga de poder como llevar los objetivos en este caso, del equipo, ayudarlo a cumplir los objetivos, ¿no? No sé si quedó un poquito más claro. Clarísimo. Muchas ¿Sí? gracias. Ya. Entonces tiene esta forma ya como más estructurada y esto está como terminado y pueden entrar a la página de Anfic como para poder como profundizar un poquito en cada uno de ellos, ¿sí? Y bueno, eso es un poquito de lo que les estaba conversando, los Value Stream Crews, que son los equipos que son parte de la cadena de valor, ¿sí? Que están como enfocados en entregar valor, no necesariamente end-to-end. Recuerden que lo que les decía aquí que era importante, ¿no? Que que es un conjunto de acciones necesarias para descubrir o cumplir un trabajo por hacer, ¿ya? Entonces, no solamente, no estamos hablando de un solo equipo que gobierne el end-to-end, sino que por este tema de la carga cognitiva, que hablan mucho de esto en el, en el libro Team Topologies, te habla mucho de que a nivel de entrega de valor no necesariamente tenemos la posibilidad de tener equipos multifuncionales en donde tengamos gente de tecnología, tengamos gente de negocio y tengamos gente que se encargue de este tema de la experiencia, la facilitación, de generar conocimiento, de tomar decisiones. Entonces, muchas veces para facilitar el flujo del trabajo, perdón, del flujo del trabajo, vamos a necesitar como irlo separando para buscar cierta especialización y para buscar que el ejercicio fluya, ¿no? Entonces, por eso los value streams son como importantes y representan como el corazón operativo de las bases, que, como les decía, la base es un símil a una tribu, a un tren, a un clúster, por ahí puede ser también, ¿sí? Luego tenemos los Facilitation Crew, equipos de apoyo, ¿no? Que te encargan, que te ayudan. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando mucho a nivel de ventas con los BRMs, que son personas que se encargan de ser como estos representantes comerciales ¿cómo se llama? En una cuenta. Si yo tengo una cuenta de venta a una empresa de tecnología, que vende tecnología, probablemente dentro de este equipo de Facilitation Crew estén por ahí estos chicos que son los BRMs, que son los representantes comerciales, ¿sí? Entonces, todo o persona que te brinde un apoyo para poder como tomar una decisión o como poder reestructurar una decisión, podría estar en un Facilitation Group. El capability es más como de ayuda, como les decía, ¿no? Más como de generar esta capacidad interna, de mejorar tus habilidades, mejorar tu conocimiento interno, ¿no? El platform está ligado a brindar cualquier tipo de servicio. Les había hablado de, por ejemplo, un equipo de una persona. Si yo tengo en esta base solo dos personas asignadas de UX, probablemente, un UX y un UI, probablemente puedan estar a nivel de platform si no están dentro del value stream, ¿no? Entonces podrían generar como brindar servicios a los múltiples equipos. El Experience Crew es el encargado de ver toda la parte de experiencias de los usuarios y clientes, como les había comentado. El partnership hacia todo el tema de proveedores y contratistas que por ahí podemos gestionar, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, lo que vamos entendiendo es que las estructuras matriciales como tal no siempre funcionan, muchas veces sobrecargan a los gerentes y los gerentes intermedios o los mandos medios muchas veces no terminan como asumiendo el rol que deberían asumir y que la intención es que esa forma funcional matricial con la que veníamos trabajando
vaya como migrando, ¿no? Y de esto todavía suele haber mucho en esta estructura matricial dentro de SAFe. ¿No? Finalmente es una estructura jerárquica de alguna otra manera. No quiere decir que eso sea malo, sino que simplemente es la forma en la que encontraron de seguir estructurando la organización. Sí, y bueno, el Governance Crew, que es el equipo que se encarga de trabajar la parte de toma de decisiones, ¿no? Bueno, el tema de roles también. Safe tiene mucho foco en los roles estructurados tradicionales, ¿no? El Product Owner, el Product Management, el Solution Management, el Scrum Master, el RT, el ST, entre otros, ¿no? Más bien a nivel de Amfix no están como tan estructurados. Probablemente un Product Owner pueda tener muchos de los tipos de roles de Amfix, ¿no? Por ejemplo, puede ser el jefe o puede ser un capitán el que toma como las decisiones, o puede ser el director o puede ser un coach también. Entonces puede como asumir múltiples patrones de comportamiento en conjunto. Probablemente mucho de lo interesante es que cuando vayamos como construyendo, cuando se va como construyendo un crew, cualquiera que fuese, nos va a tocar como ir delimitando cuáles son los roles, pero no los roles como predefinidos, sino ir como buscando roles más específicos que después nos toque ir buscando, mirando dentro del equipo con el que podríamos contar para trabajar el ejercicio, ¿no? Entonces, es un ejercicio como vivo que está como más ajustado a las necesidades que podamos tener particularmente y no hacia un rol predeterminado como lo puede tener SAFe y otros marcos también, ¿no? Entonces, más aquí como mucho más libertad de diseño del rol que ya un rol predefinido que muchas veces ya conocemos, ¿no? En el tema de equipos, yo les había hablado del tema de los trenes. Ya hay un concepto bien interesante en Amfix, que es el turf, ¿no? Un turf es un área de responsabilidad, ¿no? A mí me gusta compararlo mucho para entender el modelo con los clusters, ¿sí? Un clúster es una agrupación de equipos que adicionalmente a las dependencias que puede tener internamente con otros equipos, puede haber como una marcada diferencia o sustancial diferencia, ¿no? Por ejemplo, si estamos en un equipo, por ejemplo, de marketing, probablemente las personas o los equipos que se dediquen al marketing en toda América, que pueden ser muchas, pueden estar juntos en un clúster de América. Y yo puedo tener personas que hacen el mismo trabajo en Europa, que pueden tener el mismo trabajo en Asia. Entonces puedo como empezar a clusterizar porque probablemente la cultura es muy similar dentro de una región, ¿no? A pesar de lo diversos que somos, podemos como estructurarlo por formas similares de gestión, que necesitamos además una capacidad como muy fuerte de coordinación, de dependencias, de gestión de riesgos conjuntos. Entonces, ahí es donde funciona bien el turf, ¿no? Está como rejilla, como área cuidada en la que nos toca como involucrarnos más en el proceso de planeamiento, seguimiento, en el proceso de entrega también, ¿no? Entonces, suele ser bien interesante para Safe, le llaman el release train, ¿no? Es algo como más estable, más de larga vida, es un sistema que suele ser más continuo. El TORF podría ser como muy circunstancial, ¿no? Quizás hoy nos estamos organizando ¿cómo se llama? No sé, por países, pero mañana nos podríamos organizar por verticales, ¿no? No sé, quizás los equipos que ya no le venden, o sea, o que no le venden a Perú o a Latinoamérica, sino que ahora venden a banca, ¿no? O a gas o a recursos naturales. Entonces, puedes como tener la capacidad de ir como reestructurando en función a la estrategia que vayas teniendo y te da como esa facilidad. En cambio, los trenes no necesariamente tienen esa flexibilidad de agrupación. Yo les decía de que el modelo de casa, de estructura como general es la base. Ya Safe no tiene como tal un modelo como la base, ¿no? Es como lo más cercano a lo que podríamos llamar nosotros una tribu, ¿no? Es decir, una agrupación mucho más grande, ¿no? Probablemente lo que sí tiene son los trenes, ¿no?
cada uno de los trenes, pero no tiene como un lugar de pertenencia, ¿no? En este caso, Safe le llama, perdón, Amphix le llama casa, le llama base en realidad, para ser como más preciso, y tienen tipos de base, ¿no? Yo les decía esto, lo de segregado, integrado, alineado, entonces, dependiendo de la necesidad y de la cohesión de la base, vamos a tener como tipos que podrían utilizarse en Amphix. El tema de networking, la forma de poder como aprender generalmente es el tema de las comunidades de práctica. En Amphix le llaman foros y los foros son como más específicos. Hay foros funcionales de mercado, de los Customer Journey, de canales estacionales, es decir, algo que se hace en momentos como precisos, regionales que tienen que ver por temas ya más de ubicación, de modelos de negocio, tecnológicos, por productos, entre otros, ¿no? Un foro, a diferencia de una comunidad de práctica, es más inestable. No diríamos que es como más pequeño, se vuelve más como una especie de comunidad de interés que una comunidad de práctica. ¿No? Una comunidad de práctica es algo o que debería ser como más estándar, que debería tener un poco más de tiempo de duración. La comunidad de interés es algo que se forma por alguna necesidad en particular y puede, después de unas cuantas jornadas, puedes integrarse. Este foro tiene esa como estructura, ¿no? Es algo como más liviano, ¿ya? No hay como un lazo de dependencia de una comunidad trascendental o una comunidad con mucha trascendencia de tiempo, sino más bien con trascendencia de necesidad. Una vez cubierta la necesidad, se debería desarmar el foro y quizás crear otro. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Lo sigo manteniendo por aquí? Sí, perfecto. Sí. Em, el tema de la reestructura de equipos, ¿ya? Hay varios tipos de equipo, hay varias opciones de cómo estos equipos van a trabajarse. No solamente formar equipos, sino hay que ver si estos equipos son estables, son dinámicos, son equipos por misiones o que van de manera como particular a algún lugar a hacer un ejercicio y luego desaparecen, o los equipos líquidos que van como transformándose en función a la necesidad que vayamos teniendo, ¿no? Entonces, hay tipos de equipos que se van estructurando. Safe no tiene esta estructura todavía, ¿no? Safe solamente te habla de un solo tipología de equipo, probablemente más ligado a Scrum o más ligado a la parte metodológica para diferenciarlo, pero no tiene este amoldamiento por tipos de necesidades, ¿no? En este caso, la permanencia, si es que tan estable es, y la permeabilidad, ¿no? Qué tan líquido puede ser el equipo que se va formando, ¿no? Y evidentemente una de las cosas que venimos aprendiendo en torno a agilidad es que los equipos no son únicos, ¿no? Que van como naciendo en función a la necesidad que van teniendo, van a haber algunos que se va a necesitar que sean más permeables, que de alguna u otra manera tengan menos cohesión y que tengan menos estructura, ya, y hay algunos que sí necesitan seguramente tener un poco más de estructura, más de permanencia, ¿no? Entonces, este es uno de los modelos que también utiliza Amphix, que Safe no lo tiene, ¿no? La carga de trabajo, el foco de Safe es en el backlog como tal. El foco de Amphix es en las ideas, en las tareas, es decir, tiende a ser algo menos estructurado. Es más, tiene todo un sistema de tipo de backlogs, ¿ya? Y en su conjunto de tipos de backlog, está como más cercano a mirar los tipos del tipo emergente, ya de backlogs que no son tan estructurados desde etapas iniciales para evitar por ahí los modos ceros y más bien tiene una estructura que va como emergiendo en el camino. Si quieren leer más, ya tienen tarea para el fin de semana. Luz, adelante. Pregunta, Cris, esto me lleva a pensar un poco como en el tema de la estructura de las historias de usuario. ¿Se sigue conservando? ¿Evoluciona? ¿Muere? Eso por un No lado. se habla de historias de usuario en Amphix. No hay Bien. ninguna mención a la historia. O sea, ustedes saben que las historias de usuarios nacen de XP, ¿no? Y que de alguna otra manera la práctica, y por ahí se recomienda a Mike Cohn, que tuvo la idea
nosotros decimos la idiota a veces, de sumar las historias de usuario que a veces son buenas, pero a veces mal entendidas y mal ejecutadas terminan siendo una restricción para acercarnos al cliente, ¿no? Me acuerdo Lucho Salazar decía algo bien interesante, me gustaba, ¿no? Que una historia de usuario es una invitación a conversar, ¿no? Y muchas Igual. veces hoy en día las historias de usuario son una invitación a no conversar, es a tener todo descrito en un documento y que eso restringe de alguna u otra manera las conversaciones entre los equipos. Anfix no utiliza la historia de usuario, no habla, simplemente habla de una idea que puede ser tangibilizada, que te da la intención de conversar, de refinarla, de reajustarla, que va a estar descrita en un backlog, ya cualquiera que fuese el tipo de cohesión o ordenamiento que tenga ese backlog, y que esa información va a terminar aterrizando, ¿no? Que tú puedas utilizar historias de usuario en Anfix sin problema, seguramente, ¿no? El tema está en el que no te los sugiere como una herramienta para materializar tu trabajo funcional. Ok. Y la Sí. segunda pregunta que tenía es, en las experiencias que quizás has tenido, no, yo sé que eso es muy nuevo, pero quizás tú de lo que conozcas, ¿sabes cómo han logrado llevar equipos a transformarse de un modelo Safe a un modelo de Amfix? Esa es una, o si Ah, nacen de cero en Amfix. esa es una muy buena pregunta, ya, y no creo estar siendo infidente, pero Telefónica del Perú está explorando ya temas con Amfix y ha sido una organización netamente safe en toda la región. Así que creería que en este proceso, en los últimos 6 meses, han habido varios equipos que están naciendo bajo la estructura de Amphis. Así que diría que por la experiencia propia, no necesariamente tienes que dejar de ser safe. Ya probablemente pueden haber algunas prácticas que la estructura puede ir cambiando, que puede ir como emergiendo un sistema Amphix de un sistema más estructurado como safe. Sin embargo, por ahí va a depender mucho de la necesidad de qué tanto quieras adoptar, porque no se implementas, te hablas de, no implementamos Amfix, sino adoptamos Amfix, ¿no? Y esta adopción puede tener en función a patrones, puede tener a un conjunto de patrones que pueden ser simplemente los estratégicos o uno de estructura de equipo que también puede ayudar mucho, entonces va como dependiendo, pero en corto ya están habiendo como ejemplos de esto. No necesitas nacer en Amfix, sino seguramente ir como adoptando patrones, porque si bien es cierto, estamos mirando mucho a la parte del diseño estructural, que es una de las variables, pero hay diseño de objetivos, hay diseño de propósito, hay todo el tema de la misma estructura de equipos, el cómo gestionan los roles, cómo puedes gestionar el sistema, cómo puedes de pronto liderar a las personas con los human drives. Entonces hay como varios modelos de patrones que no solamente están basados en la estructura como tal, sino hay otros sistemas que pueden acompañar sin problemas a los modelos estructurales que ya tenemos, ¿no? Yo diría como que si tuviera que redefinir a Anfix o definir en dónde enfoca o no está enfocado, hay una gran parte ligada a la estructura, que evidentemente es una de las cosas más interesantes por cómo los muestra. Hay otro tema ligado a la operación, al cómo deberías operar con Anfix. Hay otro ligado a la parte metodológica, que implica qué es lo que yo debería hacer para adoptar un sistema metodológico, más que qué debería ser, qué opciones puedo tener para ser como más preciso léxicamente, y la parte de la cultura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con comportamientos directos de las personas para introducirse en un sistema. Entonces son como esos cuatro grandes focos que Anfix de alguna u otra manera trata de explorar, ¿no? Porque como les decía, está como en una etapa todavía de ideación, está como una etapa de construcción, está como bastante avanzado y con lo que se tiene hoy en día se puede trabajar bastantes cosas, bastante interesantes. Luis, ¿me los volveré a repetir? ¿Cuáles son los cuatro que mencionaste, porfa? Cultura, Así, estructura, metodología y operación. bien, Cultura, estructura, metodología y operación. perfecto. El tema de planeamiento es bien interesante. Hay todo un sistema bien interesante de temas de gestión de planeamiento a nivel de SAFe. Creo que esta estructura tipo llamémoslo así, cebolla, ya es bien interesante, funciona bastante bien para los equipos, sobre todo que tienen una estructura más definida.
A nivel de Anfix todavía no hay algo como lo suficientemente robusto, ¿no? Hablan sí de un tema de los horizontes de su presupuesto, hablan un poco de la estimación, pero buscan más bien buscarlo o hacerlo en simple o muchas veces evitar la estimación porque es un desperdicio. Entonces, busca hacerlo como más natural, más simple, ¿no? No bajo una estructura de, ok, una hora equivale a, no sé, un punto de historia equivale a 4 horas, algo tan como estructurado no, sino más bien busca que vaya como emergiendo dentro del ejercicio de ir descubriendo el trabajo dentro de ese backlog emergente, ¿no? El tema del flujo, ya, la intención de Amfix es que estemos enfocados en un flujo de valor completo, trabajemos con los value stream mapping, que tengamos todo ese sistema de operación estructurada y más bien Amfix propone más bien que tengamos como una especie de carriles, ¿no? En el que podamos ir avanzando en forma a una estructura, pero estos carriles se van como mezclando entre sí, no son separados. Entonces hay como momentos en donde